Una madre en Guadalajara observaba inmóvil la escena más impactante e increíble de su vida. Su hija de 9 años temblaba tanto en los ensayos teatrales del aula 4 del colegio privado que el guión se le resbaló de las manos pequeñas y se abrió sobre el suelo de madera como si quisiera escapar de allí con ella. Cada viernes, la desesperación de la chica crecía. Los temblores se hacían más fuertes y el profesor de teatro giraba la llave en la puerta, dejando a los niños encerrados, aislados del resto del colegio, como si estuviera protegiendo algún oscuro secreto que nadie podía ver. «Mamá, no entres nunca», susurró la niña un día, con el rostro pálido, los ojos llenos de miedo, la voz quebrada, como si supiera una verdad oculta que aún no podía descifrar. Y fue precisamente el día en que esta madre decidió ignorar la advertencia de su hija y acercarse a esa puerta cerrada cuando comenzó un descubrimiento que sacudiría el corazón de al menos 7 familias más en ese colegio, cambiando para siempre todo lo que creían sobre la seguridad, la confianza y el poder del instinto maternal. Pero para entender cómo llegaron a este punto de ruptura, hay que retroceder unas semanas, cuando todo parecía aún tranquilo, cuando la vida de Lucía estaba hecha de rutinas simples, de cafetera perfumando la cocina, de risas ligeras camino al colegio, y nadie imaginaba que, detrás de un querido profesor, podría haber una forma de enseñanza que usara el miedo como instrumento, sin que casi ningún adulto se diera cuenta. Lucía tenía 41 años, era contable en una pequeña oficina en el centro de Guadalajara y vivía en una tranquila colonia de Tlaquepaque, donde las tardes olían a comida casera y los niños aún jugaban en la calle ciertos días de la semana. Trabajaba duro, pero se esforzaba por tomar café con su hija cada mañana, aunque eso significara despertarse media hora antes y dejar que su propia taza se enfriara mientras le arreglaba el pelo, atando el lazo de su uniforme con un cuidado casi exagerado. A ojos de los vecinos, era una madre corriente, quizás un poco más protectora, de esas que comprueban 2 veces si la mochila tiene el tentempié, el estuche completo, el biberón lleno. Pero dentro llevaba algo que nunca supo cómo explicar bien. Una fuerte sensibilidad, un presentimiento que a veces parecía exagerado, pero que, en este caso, sería la línea que separaría el miedo silencioso de su hija de una posible tragedia emocional aún mayor. Jimena, la hija de Lucía, tenía 9 años y era lo opuesto a su madre en la forma en que se mostraba al mundo. Tímida al principio, se tomaba tiempo para confiar, pero luego se volvió dulce, cariñosa, siempre con un cuaderno de bocetos en la mano y una mirada curiosa a todo. En el colegio católico del barrio, lo que más llamó su atención fue su amor por las historias. Leía obras antiguas, inventaba diálogos para muñecas, hacía pequeñas recreaciones en la habitación mientras su madre lavaba los platos. Cuando supo que el colegio iba a montar una obra sobre el Día de Muertos, mezclando tradición mexicana, coloridos disfraces y música, sus ojos se iluminaron como nunca antes. Lucía recordaba claramente el día en que su hija entró en la cocina y dijo, sin aliento, que la habían elegido para formar parte del grupo de teatro. Fue uno de esos raros momentos en que la niña olvidó su timidez y saltó al regazo de su madre, riendo a carcajadas. El profesor de teatro, Alejandro, llegó a sus vidas como alguien que parecía cumplir ese sueño de la chica. Un hombre de poco más de 30 años, siempre con un maletín de cuero bajo el brazo, hablaba en voz alta, hacía bromas, saludaba a las madres en la puerta con una amplia sonrisa y una amabilidad que muchos consideraban rara. Se decía que había dirigido obras infantiles en colegios de otras ciudades, participado en festivales e incluso recibido elogios en un periódico local por innovar en el trabajo con niños.
Las monjas del colegio lo presentaron orgullosas en las reuniones, comentando lo importante que sería el teatro para la autoestima de los estudiantes. Para Lucía, ver a su hija al cuidado de alguien tan respetado parecía, al principio, un regalo. Pero con el tiempo, la pura alegría de Jimena con los ensayos empezó a cambiar de color. Al principio era emoción, historias graciosas sobre compañeros que olvidaban las frases y reían juntos. Luego llegó un tono más serio, un silencio aquí, una respuesta rápida allá, como si la chica eligiera cuidadosamente lo que podía o no podía contar. El cambio fue tan lento que casi pasó desapercibido. Casi. Porque Lucía, incluso ocupada, incluso cansada, tenía un ojo entrenado para las pequeñas cosas. La forma en que su hija sujetaba el lápiz con más fuerza que antes, la forma en que evitaba mirar la puerta cuando se trataba de teatro, como si hubiera una sombra allí que nadie más veía. En este vídeo, la historia que se desarrolla muestra cómo una madre aparentemente corriente encontró el valor dentro de su propio miedo para enfrentarse a alguien a quien todos llamaban maestro, pero que, tras las puertas cerradas de la habitación 4, usaba métodos que nunca deberían aplicarse a los niños. Muestra cómo pequeñas señales, que muchos considerarían un detalle sin importancia, eran en realidad las primeras pistas de una verdad oculta que debía salir a la luz. Y muestra sobre todo que el instinto maternal, cuando insiste, rara vez habla en vano. Los días de Lucía comenzaban temprano, casi siempre al mismo ritmo. El despertador sonó antes del amanecer, y mientras la ciudad aún se despertaba lentamente, ella ya estaba poniendo el agua a hervir, moliendo el café con cuidado y dejando que el fuerte olor invadiera la pequeña cocina. Jimena apareció poco después, aún con calcetines, arrastrando los pies, con el pelo medio despeinado, abrazando a su madre por detrás y pidiendo 5 minutos más de descanso. Lucía sonrió, abrazó y dijo que si llegaban tarde, la hermana encargada de la entrada al colegio cerraría la puerta sin piedad. Ambos rieron, y durante unos minutos el mundo pareció sencillo. Una mesa con pan, mantequilla, café y el uniforme doblado sobre la silla. En esos momentos, Lucía recordó a muchas mujeres como ella que también se levantaban temprano, hacían café, tenían hijos, se metían en el tráfico, intentaban no pensar demasiado en los peligros exteriores. Imaginaba a otras madres que, como ella, ya habían sentido el corazón apretarse sin saber bien por qué, solo con ver una mirada diferente, una palabra partida por la mitad. Pensó, sin decirlo en voz alta, que quizá alguien necesitaba escuchar historias como la tuya, para darse cuenta de que a veces un temblor en la mano de un niño es más que un nerviosismo fugaz. Puede ser la primera advertencia de que algo serio se vuelve silencioso. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia real te interesa, una historia que mueve el alma y te hace ver de forma diferente lo que sucede a tu alrededor. Ayuda a que este contenido llegue a más personas. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana, para que más madres aprendan a reconocer señales que a menudo nadie quiere ver. En uno de esos días normales, el sol aún estaba saliendo cuando Lucía abrió la ventana de la cocina y sintió entrar el aire fresco de Tlaquepaque, mezclado con el olor de las tortillas que el vecino calentaba temprano por la mañana. El sonido de una radio lejana que sonaba una vieja canción llenaba el fondo de las voces dentro de la casa. Jimena ya apareció con uniforme, la falda bien planchada, el pelo recogido en 2 trenzas que Lucía había hecho con calma, pensando en lo pequeña que parecía esa chica y al mismo tiempo tan llena de sueños. En el reloj de la pared, las manecillas recordaban que era día de ensayo. «Hoy empiezan los ensayos de la obra, mamá», comentó Jimena, con un brillo especial en los ojos. Lucía sintió un orgullo sencillo.
uno de esos que calientan el pecho. Pensó en cómo el teatro podría ser una puerta preciosa para que su hija se soltara, hiciera amigos, perdiera parte de su timidez. Mientras untaba el pan de la chica, le preguntó si estaba nerviosa, si se había memorizado todas las líneas. Jimena respondió que sí, pero que Alejandro había dicho que lo más importante no era hablar con belleza, sino sentir de verdad. La frase sonaba extraña, pero en ese momento Lucía no creía que hubiera peligro en que un profesor fomentara la emoción en una obra sobre tradiciones mexicanas. Después de todo, era teatro, ¿no? El camino al colegio siempre era el mismo: autobús ruidoso, calle con vendedores de fruta, la puerta blanca del colegio apareciendo a lo lejos, con madres y padres despidiéndose apresuradamente. Ese día, sin embargo, algo llamó la atención de Lucía. Alejandro estaba en la entrada, a diferencia de otros profesores que estaban dentro del patio. Sonrió, saludó a cada niño por su nombre, hizo bromas sobre quién brillaría en el escenario y dijo a las madres que este año sería inolvidable, que el grupo era especial. Cuando Jimena se acercó, él se agachó a su altura, sostuvo suavemente los hombros de la chica y dijo que tenía una verdad en sus ojos, que sería perfecta para el personaje que tenía en mente. Lucía observó la escena con una mezcla de orgullo y un repentino apretón. No podía explicar de dónde venía esa incomodidad. Quizá era solo el contacto en los hombros de su hija, quizá la intensidad en que la miraba durante unos segundos, como si evaluara algo más profundo que su talento para el teatro. La madre respiró hondo y, casi como si luchara consigo misma, apartó ese pensamiento. ¿Con qué frecuencia, pensó, la gente no confunde el cuidado con la paranoia? ¿Cuántas veces, por miedo a todo, acaban impidiendo que sus hijos experimenten cosas buenas? Intentó calmarse, repitiendo mentalmente que el colegio era respetado, que las monjas confiaban en esa profesora, que no había una razón concreta para esa preocupación. Aún así, cuando llegó el momento de soltar la mano de Jimena en la puerta del colegio, Lucía sintió una pequeña espina en el pecho. La niña estrechó la mano de su madre un segundo más de lo habitual, como si no quisiera soltarla. Luego sonrió, dio un paso adelante y se dejó llevar por la corriente de niños en el colorido pasillo, desapareciendo entre mochilas y voces. La mano de Lucía quedó suspendida en el aire un momento, vacía, y se quedó allí, mirando la puerta, intentando convencerse de que esa incomodidad era solo miedo a ver crecer a su hija, tomar su propio camino. El primer ensayo de la obra tuvo lugar unos días después en el antiguo auditorio del colegio, un lugar que siempre había fascinado a Jimena. El espacio tenía pesadas cortinas rojas, sillas de madera gastadas, un escenario elevado con tablas que crujían y paredes decoradas con carteles de antiguas obras de teatro y fotos en blanco y negro de niños disfrazados. Para la chica, ese lugar era mágico. Para Lucía era solo un colegio normal hasta aquella tarde en la que todo empezó a parecer diferente. Ese día, el trabajo en la oficina terminó antes de tiempo y Lucía decidió aprovechar para recoger a su hija antes de la hora prevista. Pensó que sería una buena sorpresa. Quizá se llevaría un fragmento del ensayo, podría ver a Jimena actuar en directo por primera vez. El sol ya se estaba poniendo, dibujando largas sombras en el patio mientras caminaba hacia el auditorio. Al acercarse a la puerta de la habitación 4, notó que el pasillo estaba más silencioso de lo habitual. Ningún niño corrió, ninguna voz mezclada con la suya, solo el sonido amortiguado que venía de detrás de la puerta cerrada. Cuando estuvo muy cerca, Lucía se detuvo. Oyó risas, pero no eran risas sueltas. Sentían como risas atascadas en la garganta, nerviosas, mezcladas con pausas extrañas. También escuchó la voz de Alejandro, firme, como si estuviera comandando una escena muy intensa. Las palabras no eran del todo claras, pero el tono era severo, casi como una reprimenda.
Intentando mantener la calma, sujetó la correa de su bolsa y apoyó la oreja en la puerta solo un segundo, como si eso pudiera revelarse sin invadirla. De repente, la risa cesó. El silencio que siguió fue tan pesado que Lucía sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Entonces oyó pasos, voces acercándose. Dio un paso atrás, se alisó el pelo como si nada hubiera pasado y esperó. Cuando la puerta se abrió, un grupo de 10 niños salió en fila. Algunos tenían la cara sonrojada, otros se mordían los labios y 2 parecían contener las lágrimas. Jimena llegó en el centro, diferente a lo habitual. Su rostro estaba más pálido y una fina capa de sudor brillaba en su frente. Lucía notó algo aún más perturbador. Las manos de su hija estaban frías, casi frías, incluso después de salir de una habitación cerrada y concurrida. Cuando tocó a la chica, sintió un leve temblor en sus pequeños dedos. La mirada, que solía iluminarse al hablar de teatro, estaba lejana, como si estuviera en otro lugar. «¿Qué tal el ensayo, hija?», preguntó, intentando sonar ligero como siempre. Jimena se encogió de hombros sin mirar directamente a su madre. «Nada, mamá. Solo actuamos fuertes», respondió rápido, como si hubiera ensayado esa frase. La palabra fuerte no dejaba de resonar en la mente de Lucía. Actuamos con firmeza. ¿Qué significaba exactamente esto para una niña de 9 años? ¿De dónde salió ese sudor frío, ese temblor en las manos, esa mirada perdida? Mientras caminaban hacia la puerta, la madre observaba los pasos de su hija, notando que eran un poco más cortos, como si estuviera demasiado cansada para un simple ensayo. En su cabeza vino el pensamiento sin pedir permiso. ¿Por qué esta chica, que siempre ha amado el escenario, ahora parece que quiere huir? Lucía intentó hacer más preguntas, pero Jimena esquivó. Respondió con frases cortas, cambió de tema a cosas triviales, como el tentempié, el examen de matemáticas, la amiga que había olvidado el cuaderno. El teatro, que antes era el centro de conversaciones, se convirtió en un tema que la chica apartaba, como si fuera algo que doliera recordarlo. Esa noche, después de que su hija se quedara dormida, Lucía se sentó al borde de la cama, observando el rostro tranquilo de Jimena, su pecho subiendo y bajando lentamente. Pasó los dedos suavemente por la mano de la chica, aún un poco fría, y sintió cómo su corazón se apretaba. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba simplemente nervioso por su debut, temeroso de cometer errores delante de sus compañeros? ¿O había algo más, alguna sombra en ese auditorio que nadie parecía dispuesto a ver? Era la primera vez que Lucía, tumbada en la oscuridad de su propia habitación, miraba al techo y pensaba seriamente que quizá estaba sola en sus sospechas, que, si se lo contara a alguien, podría llamarse dramática, una madre que ve cosas donde no las hay. Aún así, por mucho que intentara encontrar explicaciones sencillas, la imagen de su hija saliendo de la habitación 4, sudando frío, con los dedos temblorosos, volvió a su mente como una película repetida, cada vez más aguda. Si esta revelación te despierta una profunda curiosidad sobre lo que realmente pasó, comenta ahora mismo: «Quiero más historias». Y por favor, deja tu me gusta en este video, porque lo que está por delante muestra cómo un simple detalle puede ser el comienzo de un cambio gigante en la vida de una madre y una hija. En los días posteriores a esa primera extraña sesión, Lucía empezó a notar un patrón, aunque no quisiera admitirlo de inmediato. Los martes y viernes empezaron a tener un peso diferente. Temprano por la mañana, cuando marcaba las tareas del día en su calendario mental, el pensamiento «hoy hay teatro» iba acompañado de una incomodidad que sentía en el pecho, como una advertencia silenciosa. El colegio había organizado los ensayos para esas tardes específicas, siempre a la misma hora. Los padres dejaron a los niños, fueron a resolver sus vidas y solo regresaron al final confiando plenamente en el equipo pedagógico. Alejandro había insistido en que, para que la obra fuera realmente profunda,
El grupo principal necesitaría ensayos cerrados e ininterrumpidos. Pidió, con voz firme, que los padres no merodearan por los pasillos para no distraer a los niños. La mayoría aceptada sin cuestionamientos. Después de todo, ¿quiénes eran ellos para dudar de un profesor tan elogiado? Lucía, mirando desde fuera, intentó convencerse de que tenía sentido. Aún así, las últimas veces que estuvo allí, notó que cada vez que se acercaba a la habitación 4, la puerta estaba cerrada con llave. No solo cerrado, con la llave girada. Era como si dentro ocurriera algo que debía protegerse de cualquier mirada adulta. Cuando los niños salían, nunca se iban todos de golpe. A veces primero llegaban 3, luego 4 más, y finalmente un pequeño grupo se quedaba un poco más. Entre estos últimos, casi siempre estaba Jimena. En cada regreso a casa, la chica se quejaba de dolores de cabeza. Decía que la luz del escenario era fuerte, que los ensayos eran agotadores, que Alejandro quería que repitieran la escena muchas veces. Lucía notó que, al pronunciar el nombre de la profesora, su hija apartó la mirada, jugueteó con el dobladillo de su falda, presionó los dedos unos contra otros. Hubo un leve temblor, casi imperceptible, que la madre solo pudo notar porque conocía cada gesto de la niña desde el día en que nació. Una tarde, mientras preparaba la cena, el móvil de Lucía vibró sobre la mesa. Era un mensaje en el grupo de WhatsApp de las madres del teatro. Alejandro había enviado un mensaje animado, con emojis que intentaban transmitir ligereza, diciendo que haría ensayos secretos extra con los protagonistas para que la presentación fuera inolvidable. Comentó que estos niños tendrían escenas especialmente fuertes y que no podía revelar detalles porque sería una sorpresa. Lucía sintió un frío en el estómago al leer la palabra secretos allí, mezclada con ensayos con niños. Jimena observaba desde el otro lado de la cocina, intentando cortar un tomate con las manos que aún temblaban un poco. El móvil volvió a vibrar. Una madre respondió que le encantaba esta dedicatoria. Otra dijo que confiaba totalmente en Alejandro. Una tercera comentó que su hijo estaba emocionado con la idea de una escena más intensa. Fue en ese contraste entre la euforia de los otros padres y la inquietud silenciosa cuando Lucía empezó a ver algo que ya no podía ignorar. Durante las siguientes 3 semanas, el ritual se repitió. Martes y viernes, puerta cerrada con llave, grupos saliendo en partes, ensayos secretos extra para algunos, dolores de cabeza, ojos cansados, manos frías. Cada pequeño fragmento de esta imagen, por sí solo, podría quizá explicarse. Sin embargo, juntas formaban algo que, para su madre, parecía una clara advertencia. Una tarde, vio a Jimena recibir otro mensaje de audio de Alejandro en el móvil de su colegio. Cuando comenzó el sonido, las manos de la chica temblaron lo suficiente como para casi dejar caer el dispositivo. La chica pulsó el botón de pausa rápidamente y dijo que lo escucharía más tarde. Lucía, con el corazón acelerado, preguntó por qué estaba tan nerviosa. «Es solo un ensayo, mamá», respondió Jimena, forzando una sonrisa. «Dijo que será especial». La palabra especial se unió a secreto y la puerta cerrada empezó a resonar en la mente de Lucía como una campana incómoda que no dejaba de sonar. Fue entonces cuando por primera vez pensó con claridad: «Dios mío, ¿y si tengo razón? ¿Y si esto no es solo teatro? ¿Es algo que está haciendo daño a mi hija de una forma que aún no entiendo?» El corazón le latía con fuerza, las manos se le enfriaban y la respiración se le cortaba. Hasta ese momento, Lucía había intentado aferrarse a la idea de que todo era solo nerviosismo por la presentación, que su hija solo estaba enfrentando miedos normales. Pero ahora, con todas estas piezas juntas, sentía que había cruzado un límite invisible.
Esa noche, mientras lavaba los platos, su mente repasaba las imágenes de las últimas semanas como si fueran una película. La habitación 4 cerrada con llave, las salidas en grupo, el sudor frío en la frente de Jimena, las manos temblorosas, los mensajes sobre ensayos secretos, la chica casi dejando caer el móvil al oír la voz de la profesora. Cada recuerdo iba acompañado de una pregunta que no podía callar. ¿Y si no hago nada y tengo razón? Fue en ese momento cuando Lucía tomó una decisión íntima y profunda. Ya no sería solo espectador de eso. No iba a esperar al estreno de la obra para saber si lo que sentía era una exageración o una advertencia. Empezaría a observar más de cerca, a llegar antes, a escuchar lo que ocurría tras esa puerta. Por mucho miedo que tuviera de equivocarse, aún más miedo de quedarse quieta y luego arrepentirse. Pero lo que ocurriera en las próximas horas destruiría todas las certezas que tenía, tanto sobre el profesor y la escuela, como sobre su propia capacidad para percibir el peligro a tiempo. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia te está conmoviendo. Lo que sigue mostrará el momento exacto en que todo cambió, y más adelante el resultado completo traerá detalles que pocos imaginan. Quédate conmigo, porque cada escena desde aquí es una pieza esencial para entender la verdad que estaba oculta en esa sala. Al día siguiente de esa silenciosa decisión, Lucía se despertó diferente. El café olía igual, la rutina parecía la misma, pero por dentro había una determinación que antes no existía. Mientras peinaba el pelo de Jimena, observaba el rostro de su hija con más atención. Las ojeras bajo sus ojos estaban un poco más marcadas, y la sonrisa, aún presente, parecía más forzada. De camino al colegio, en vez de despedirse en la puerta como de costumbre, Lucía advirtió que quizá tendría que ir antes de que terminara el ensayo. Habló como si comentara algo casual, para no asustar a la chica. Jimena respondió con un bajo «vale», apretando la correa de su mochila con más fuerza. Cuando llegó la hora del ensayo, Lucía organizó su horario de trabajo para salir antes. De camino al colegio, sus manos sudaban sobre el volante. Cada semáforo parecía más largo de lo habitual. Cuando llegué al colegio, el patio estaba casi vacío. Algunos empleados charlaban a lo lejos, y la luz de la tarde proyectaba una larga sombra en el pasillo que conducía al auditorio. Lucía caminaba con pasos firmes, intentando parecer segura. Había decidido que ese día no estaría esperando fuera, como siempre hacía. Se puso una excusa sencilla. Diría que se le había olvidado el tentempié de su hija y que tenía que entregarlo. El plan era colarse, ver la escena desde dentro y quizá descubrir que todo era un gran lío en su cabeza. En el fondo, por mucho que sospechara, aún deseaba que todo fuera solo un malentendido. Al acercarse a la habitación 4, sintió que su corazón latía más rápido. La puerta, como siempre, estaba cerrada. Escuchó la voz de Alejandro dentro, firme, liderando algo que parecía una escena intensa. También escuchó la voz de Jimena temblorosa, repitiendo frases que hablaban de miedo, abandono, estar sola en un lugar oscuro. La sangre de Lucía se heló por un momento. Respiró hondo, se alisó el pelo, llamó con cuidado a la puerta y la abrió un poco. Antes de que pudiera verlo todo, Alejandro se giró rápidamente, caminó hacia la entrada y cerró la abertura con el cuerpo, prácticamente apoyándose en la rendija. Sonrió, pero había algo tenso en esa sonrisa. Dijo que estaban en una escena muy intensa, que los niños trabajaban en emociones profundas y que cualquier interrupción podría romper la atmósfera que él había estado creando. Pidió, con firmeza disfrazada de amabilidad, que Lucía esperara en el pasillo, diciendo que era por el bien de la obra, que él se encargaba de todo. La madre tragó saliva. Quería decir que era ella quien cuidaba de Jimena, que era la única realmente responsable de ese pequeño cuerpo que temblaba por dentro. Pero por un momento se sintió paralizada.
Las palabras no salieron. Vio la puerta cerrarse de nuevo, con el sonido de la cerradura rompiéndose, y retrocedió unos pasos, como si algo invisible la empujara. Desde fuera, el pasillo parecía más grande, más frío. Lucía se apoyó en la pared intentando oír algo. Las voces continuaban, amortiguadas. Las frases firmes de Alejandro para repetirse. El de Jimena, temblorosa, con un grito contenido que su madre reconoció desde lejos. No era llanto de escena, era llanto real. El corazón de Lucía latía con fuerza, sus piernas temblorosaban, y pensó, por primera vez con claridad, ¿esto es solo teatro o se están pasando de la lista con mi chica? Durante unos segundos pensó en llamar de nuevo, exigiendo entrar, gritando. Pero algo la frenaba, el miedo a cometer errores, a que la llamaran exagerada, a ver a su hija expuesta delante de sus compañeros. Se quedó allí, dividida entre el impulso de proteger y la voz social que le decía que debía respetar la autoridad del profesor. Esta indecisión la consumía. Cuando terminó el ensayo, Lucía ya no era la misma. Había oído lo suficiente para saber que, aunque todo era solo una escena, se estaba cruzando una línea. Una frase que tocaba el verdadero miedo a los niños pequeños, con su vulnerabilidad. ¿Y si ella no hacía nada? ¿Quién lo haría? Más tarde en el patio, se acercó a dos madres que conocía de la colonia de Roma, ambas con niños en el teatro. Intentó hablar con cuidado, sin acusar a nadie. Comentó que Jimena estaba muy nerviosa, que los ensayos parecían demasiado pesados, que había oído frases sobre miedo, oscuridad, castigo. Esperaba que al menos uno de ellos mostrara preocupación. En cambio, escuchó una ligera risa. Uno de ellos decía que Alejandro era un maestro, que hacía cosas diferentes, que a los niños les encantaban, que ya había ganado premios en festivales infantiles en Ciudad de México. El otro comentó que el teatro realmente tenía que ser así, que era normal que los niños estuvieran nerviosos en escenas fuertes, que eso les hacía estar más preparados para la vida. Lucía sintió un nudo en la garganta. Intentó insistir, hablando de las manos temblorosas de su hija, los sudores fríos, la puerta cerrada con llave. Una de las madres respondió que estaba jugando demasiado, que hoy en día cualquier cosa se convierte en motivo de preocupación. La conversación terminó con elogios para la profesora, con comentarios confiados y con Lucía sintiéndose más sola que nunca en sus sospechas. Al volver a casa esa noche, el peso en su pecho era casi físico. Preparó la cena en silencio, intentando organizar en su cabeza todo lo que había oído. Cuando llamó a Jimena a la mesa, notó que su hija sujetaba el tenedor de una forma extraña. El metal tintineó en el plato porque las manos de la chica temblaban. «¿Está todo bien, hija mía?», preguntó en voz baja. Jimena, una vez más, forzó una sonrisa y dijo que solo era cansancio. Pero esta vez, su mirada no pudo ocultar su miedo. Si esta historia ya está cambiando la forma en que ves la protección materna, suscríbete y activa la campana en este video para que este mensaje llegue a otras madres que puedan estar pasando por algo similar, pero que aún no hayan encontrado el valor para mirar los carteles de frente. Esa noche, los carteles dentro de la casa se hicieron aún más claros. Jimena empezó a dormir con la luz encendida, algo que no hacía en años. Se giraba en la cama, murmurando frases en español mezcladas con fragmentos de la obra. En un momento de la mañana, Lucía se despertó con un gemido y corrió a la habitación de su hija. Encontró a la chica sentada en la cama, con los ojos muy abiertos, respirando rápido. «No me dejes sola en el escenario», repitió casi llorando, como si reviviera una escena que nunca terminaba. Lucía la abrazó con fuerza. Sintió el corazón de la chica latir rítmicamente contra su pecho. Dijo que estaba allí, que no la iba a dejar sola en ningún sitio. Se quedó así durante largos minutos, sacudiendo ligeramente el cuerpo de su hija, como si aún fuera un bebé,
hasta que su respiración se calmó. Al día siguiente, cuando se despertó, Jimena no quiso hablar del sueño, dijo que no lo recordaba, que era algo de la obra. Evitaba los disfraces de teatro con los que solía jugar en casa. Guardó las máscaras, las sábanas que improvisó como cortina y pasó la mayor parte del tiempo sentada en el sofá, en silencio, caminando detrás de su madre por la casa como una sombra. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Alejandro, ella agarraba el brazo de Lucía con fuerza, como buscando protección inmediata. Un día, mientras hacía la maleta de su hija, Lucía encontró un papel arrugado al fondo. El impulso fue tirarlo, pero algo la hizo abrir el papel con cuidado. Era una hoja con líneas manuscritas, en letras torcidas, como si los niños la hubieran copiado de algún cuadro. La escena hablaba de castigo, de estar solo en la oscuridad, de pedir perdón por cometer errores delante de todos. Las frases eran demasiado duras para una producción infantil. A Lucía se le revolvió el estómago. Esto confirmó que el teatro no se trataba solo de tradiciones mexicanas y disfraces coloridos. Había una insistencia en el miedo, la humillación, la soledad. Por un momento pensó en dejarlo todo, sacar a su hija de la obra, cambiar de colegio, huir de cualquier problema. Pero entonces algo dentro de ella se encendió con más fuerza. Entendía que si se iba en silencio, podría dejar a otros niños en la misma situación. Recordaba las voces apagadas, las risas nerviosas, los ojos asustados que veía en el pasillo. Fue entonces cuando tomó la decisión más importante hasta ese momento. Ya no sería una madre que solo sospecha y sufre en silencio. Sería la madre quien investiga, quien encuentra respuestas, quien se enfrenta a quien sea necesario para proteger a su hija. Y a partir de ese momento, todo lo que hiciera tendría un objetivo claro. Nada en esta historia ocurrió por casualidad. Lo que estás descubriendo aquí puede ser la pieza que falta para entender todo lo que ocurrió tras esa puerta cerrada. Quédate hasta el final, porque el momento más sorprendente aún está por llegar, y cada detalle de los próximos pasos de Lucía mostrará cómo el amor de una madre puede convertirse en coraje ante el miedo. La decisión de Lucía de no huir de lo que sentía no estaba solo en sus pensamientos. Al día siguiente, en lugar de intentar apartar la preocupación de su mente, cogió un pequeño cuaderno que usaba para anotar cuentas de trabajo, borró unas páginas y escribió, con la primera línea limpia, Teatro, Sala 4, Ensayos de Jimena. La letra salió temblorosa, pero esa simple frase tenía un peso enorme. Era como si, desde ese momento, su desconfianza dejara de ser un sentimiento vago y se convirtiera en algo que merecía ser observado con atención, paso a paso. En las tardes de ensayo, Lucía empezó a organizar su rutina para poder llegar al colegio con tiempo de sobra. Ya no entraba, no se distraía con las conversaciones. En su lugar, se colocó en puntos donde podía ver sin ser vista, como cerca de las escaleras laterales que daban acceso al pasillo del auditorio, o detrás de una columna frente a la fuente de agua, un lugar por donde pasaban muchos niños. Cada vez que veía un pequeño grupo dirigirse hacia la habitación 4, miraba el reloj y anotaba la hora exacta en el cuaderno. 14:12. 10 niños entran, entre ellos Jimena. Aprendió a contar rápido, casi automáticamente, como si fuera una contable, pero ahora con pasos pequeños y mochilas coloridas. Cuando terminaba el ensayo, miraba hacia ese pasillo, prestando atención a quién salía primero. En uno de esos días, grabó 15:05. 6 niños se van. Jimena no lo es. O 10 minutos después, 15:15. 3 niños se van. Jimena aún no. Y finalmente, 15:24. Jimena y otra chica salen, rostros pálidos, ojos bajados. Cuanto más escribía, más me daba cuenta de que había un patrón que se repetía. En casi todos los ensayos, un pequeño grupo permanecía más tiempo en la habitación 4. A veces,
Había 3 hijos, en otros 4. Casi siempre la hija estaba entre ellos. Eso no era un detalle, era un dibujo claro que se estaba formando ante los ojos de Lucía. Mientras esperaba fuera, intentaba esconderse en las esquinas para que nadie notara su presencia constante. Sentía cómo me sudaban las manos, incluso en los días más frescos. Su corazón pareció latir en su cuello, al oír una risa extraña que venía de debajo de la puerta, una risa que no era suelta sino rota, como si mezclara nerviosismo con alivio forzado. A veces un silencio pesado se apoderaba del pasillo, un silencio que hacía que la madre contuviera la respiración sin darse cuenta. En más de una ocasión pensó que estaban a punto de descubrirla allí, de pie, observando. Una empleada pasó, lo miró y fingió jugar con su móvil. Otro día apareció de repente una monja trayendo un montón de papeles y Lucía tuvo que marcharse rápidamente fingiendo que iba al baño. Con cada pequeño casi descubrimiento, el miedo a ser llamada madre exagerada se mezclaba con la convicción de que tenía que continuar. En su mente, un pensamiento empezó a repetirse como una oración o como una promesa. Algo mal se está repitiendo y encontraré qué es. Ya no bastaba con observar. Sabía que si alguna vez quería que la tomaran en serio, necesitaría algo distinto a impresiones y sensaciones. Necesitaría algo que mostrar, algo que no dependiera solo de su palabra. Fue entonces cuando, en una tarde lluviosa, una idea empezó a tomar forma. Una idea que la dejaba dividida entre la culpa y la certeza de que estaba haciendo lo necesario. El cielo de Guadalajara estaba gris cuando Lucía decidió dar el siguiente paso. La lluvia ligera golpeaba las ventanas, dejando el cristal borroso, y el olor a suelos mojados llenaba el pasillo del colegio. Los niños llegaron al ensayo con capas coloridas, algunos quejándose del frío. Alejandro parecía aún más emocionado estos días, diciendo que la lluvia daba un clima perfecto para la pieza. Antes de salir de casa, Lucía había cargado su propio móvil, hasta que la batería se llenó. Observó el dispositivo durante unos minutos sobre la mesa de la cocina, en silencio, como si le hablara. Sabía lo que pretendía hacer, pero necesitaba valor. En voz baja, casi como una disculpa, murmuró para sí misma: «Si me equivoco, nadie tiene por qué saberlo. Si tengo razón, salvaré a mi hija». Cuando llegó al colegio, llamó a Jimena en una esquina cerca del jardín. Hablaba de cosas sencillas. Preguntaba por el día, el tentempié, el cansancio. Luego, con cuidado, abrió la mochila de su hija, fingiendo reorganizar los cuadernos, y dejó el móvil escondido en el bolsillo interior, con la grabación de audio ya en marcha. La pantalla estaba apagada, pero el pequeño icono rojo en la esquina señalaba que todo lo que se dijera a partir de entonces se grabaría. El corazón de Lucía latía tanto que podía sentir el pulso en sus oídos. Cuando vio a su hija alejarse con la mochila a la espalda, quiso devolverle la llamada, rendirse, pero contuvo el impulso. Se alejó unos metros, intentando mantener la distancia suficiente para no levantar sospechas, pero lo bastante cerca para que, si pasaba algo, pudiera actuar. A medida que pasaban los minutos, caminaba por el pasillo, incapaz de quedarse quieta. Miré el reloj, conté los segundos, escuché la lluvia caer fuera y el eco lejano de las voces de los niños. A veces se apoyaba en la fría barandilla metálica, intentando anclarse a algo concreto. Tras unos minutos, no pudo soportarlo. Volvió a un banco contra la pared, abrió discretamente su bolsa y cogió los auriculares que siempre llevaba. Se conectó al segundo móvil que usaba solo para trabajar, el que le había dejado, mientras que el principal estaba grabado en su mochila. El plan era sencillo. Cuando Jimena saliera de la habitación y devolviera su mochila, dejaría de grabar y en casa escucharía todo con calma. Pero la cabeza de Lucía no podía esperar tanto.
Se quedó allí, con el auricular en la mano, como si pudiera oír lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento. El pasillo olía a suelos mojados, mezclado con el polvo viejo del auditorio. Cada vez que alguien pasaba, la madre se encogía un poco más. El tiempo parecía no avanzar. Las manecillas del reloj detenidas en la pared eran casi una provocación. En cierto momento, Lucía sintió que ya no podía estar sin conocimiento. Se levantó, caminó hasta la puerta del baño de empleados, entró y se encerró en una de las cabañas. Dentro, sola, respiró hondo. Sacó su móvil de repuesto de la mochila y comprobó si la llamada automática entre ambos dispositivos se había completado como había planeado antes. Había un ruido bajo, una especie de siseo constante, y, debajo, voces. Se puso el auricular en la oreja, sujetándolo firmemente para que no se le cayera. Las primeras palabras salieron distorsionadas, como si vinieran de lejos. Sin embargo, poco a poco, empezaron a hacerse evidentes. Era la voz de Alejandro, firme, marcando el ritmo. Habló de meterse en el personaje, dijo que si algún niño salía del papel, habría castigo. La palabra se volvió clara, cortante. Lucía sintió como todo su cuerpo se tensaba. Entonces escuchó respiraciones profundas, algunas casi como sollozos contenidos. Hubo un silencio tenso, roto solo por frases sueltas. Más miedo. No te rías. Si cometes un error, vuelve a la oscuridad. Quería creer que formaba parte de una escena, que todo era solo un ejercicio teatral. Sin embargo, la forma en que sonaban las voces de los niños no era una broma. Había lágrimas ocultas en el sonido. Durante unos segundos, escuchó algo que sonaba mucho a la voz de Jimena, temblorosa, diciendo que tenía frío, aunque estuviera en una habitación cerrada. Alejandro respondió con dureza que el cuerpo tiembla cuando sale la verdad, y que eso era exactamente lo que quería. El corazón de Lucía se apretó tanto que casi se arranca el auricular de la oreja. De repente, el sonido fue diferente. Un siseo más fuerte cubrió las voces. Lucía apartó el móvil de sus orejas, miró la pantalla. La llamada se cortó. Intentó encenderlo de nuevo, pero el dispositivo no se completaba. La conexión al otro teléfono de la mochila se había interrumpido. El miedo inmediato llegó. ¿Y si la batería se hubiera agotado? Más tarde, cuando estaba en casa, confirmaría que eso era exactamente lo que había pasado. La grabación se detuvo mucho antes de que terminara el ensayo. Los últimos minutos, que quizás fueron los más importantes, se perdieron en el silencio de una batería agotada. Se sentía fatal. En ese baño estrecho, apoyó la frente contra la puerta fría, cerró los ojos y murmuró, casi sin voz, una petición de perdón para su hija y para sí misma. Una parte de ella se sentía sucia por haber metido el móvil en la mochila de la chica, como si hubiera invadido un espacio que debería ser puro. Otra parte gritaba que era su obligación como madre encontrar formas de conocer la verdad cuando nadie más parecía dispuesto a verla. Cuando terminó el ensayo, Lucía y Jimena caminaron hacia el coche bajo la suave lluvia. La chica estaba más callada de lo habitual, pero no lloró. Por dentro parecía cansada. En el asiento del copiloto jugueteaba distraídamente con el dobladillo de su falda, sin mirar hacia afuera. En casa, cuando por fin consiguió estar sola, Lucía cogió el móvil que llevaba en la mochila e intentó escuchar lo poco que había grabado. Lo que escuchó la conmovió aún más. Fragmentos de frases. Castigo si te sales de personaje. Nadie sale de la habitación hasta que yo lo diga. Respira hondo. Siente el miedo. Luego, el repentino silencio del dispositivo apagándose. Era como si alguien hubiera cortado la película en medio de la escena más importante. La frustración se apoderó de todo. Había estado tan cerca de la verdad,
Había escuchado palabras que daban más fuerza a sus sospechas y sin embargo no tenía algo lo suficientemente completo para mostrarlo a nadie sin que la cuestionaran. La sensación de impotencia era tan grande que, durante unos minutos, pensó en rendirse para siempre. Pero en el fondo sabía que esto era solo otra pieza de ese rompecabezas. Quizá no tenía la prueba perfecta, pero tenía lo suficiente para saber que ya no podía afrontar todo sola. Tuve que intentar, al menos una vez, buscar ayuda dentro del propio colegio. Al día siguiente, tras dejar a Jimena en clase, Lucía pidió hablar con la coordinadora pedagógica. Doña Marta era una mujer de pelo canoso, siempre muy bien arreglada, con gafas en la punta de la nariz, conocida por ser firme pero clara. Había trabajado en la escuela durante más de 20 años y se sentía orgulloso de conocer a la mayoría de las familias por su nombre. Cuando Lucía entró en la sala de coordinación, olía el olor a café y papel preparado. Las paredes estaban llenas de carteles con frases motivadoras sobre educación, respeto y confianza. Había fotos de eventos antiguos del colegio, incluyendo una obra de teatro de hace años, con niños sonriendo en el escenario. Todo allí parecía decir seguridad, tradición, seriedad. Se sentó en la silla frente al escritorio de doña Marta, con las manos entrelazadas, intentando contener el temblor. Empezó despacio, explicando que había estado observando cambios en su hija, temblores en las manos, miedo a estar sola en la oscuridad, pesadillas. Habló de la puerta de la habitación 4, siempre cerrada con llave durante los ensayos, de los grupos de niños que se quedaban más tiempo, de los mensajes sobre ensayos secretos y escenas fuertes. Con cuidado, contó lo que había escuchado en ese audio incompleto. La palabra castigo, la insistencia en hacer sentir miedo real a los niños, el tono autoritario de Alejandro al hablar con ellos. No quería acusar a nadie sin pruebas, pero tampoco podía quedarse callado. Doña Marta escuchaba todo con el ceño ligeramente fruncido. De vez en cuando escribía una palabra en un papel, como si anotara detalles. Cuando Lucía terminó, la coordinadora respiró hondo y, con un tono que mezclaba paciencia y un poco de reproche, dijo que conocía a Alejandro desde hacía años, que era un profesor dedicado, comprometido con el arte, que quizás solo intentaba hacer un trabajo más intenso con los niños. Comentó que el teatro a menudo requiere una rendición emocional, que las escenas de miedo y tristeza forman parte de cualquier producción seria. Dijo que entendía la preocupación de esa madre, pero que quizá estaba sobreinterpretando algunas señales. Prometió echar un vistazo, hablar con el profesor, comprobar que no exageraban, pero sus palabras sonaban más a calmarse que a un plan de acción real. Cada frase de la coordinadora caía sobre el pecho de Lucía como un peso. No era solo incredulidad, era la sensación de que había una barrera invisible que protegía a Alejandro, construida por años de confianza, elogios y buenos resultados en presentaciones. Al salir de la sala, tenía la clara impresión de que, si seguía insistiendo, tendría que enfrentarse no solo al profesor, sino a la propia estructura del colegio, a las monjas, a los padres, a todo un sistema que prefería creer en el método antes que admitir la posibilidad de que algo fuera mal. Mientras volvía por el pasillo, el aire se sentía más denso. Miró las puertas de las aulas, a los niños riendo sin saber el peso que los adultos llevaban sobre ellos. Sentía un cansancio que no era físico. Era un cansancio de luchar contra muros que no cedían. Al mismo tiempo, esta conversación trajo algo importante, la certeza de que ya no podía esperar a que alguien lo resolviera por ella. Si quería proteger a Jimena, tendría que actuar, aunque eso significara enfrentarse a miradas de desaprobación, comentarios susurrados, acusaciones de exageración. No había vuelta atrás. Si estás aquí, es porque esta historia merece ser escuchada con atención.
Lo que viene después te sorprenderá aún más, porque muestra hasta dónde puede llegar una madre cuando nadie más parece dispuesto a ver lo que ella ve. No dejes este vídeo antes de descubrir cómo terminó todo, porque los siguientes pasos de Lucía revelan un lado de la verdad que mucha gente prefiere ignorar. Unos días después de esta frustrante conversación con la coordinadora, Lucía se dio cuenta de que ya no podía limitarse a escuchar tras los muros. Necesitaba verlo, necesitaba mirar con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo en esa habitación cuando la puerta se cerró. Lo planeó todo con cuidado. En una tarde de ensayo, dejó su bolsa a propósito en un banco cerca del patio y fingió olvidarlo al despedirse de otras madres. Salió por la puerta principal. Caminó unos metros calle abajo, como si fuera a irse, y luego rodeó la manzana, entrando por un lado menos concurrido del edificio escolar. Sabía que había una pequeña zona de servicio allí, con unos bancos de cemento apoyados en la pared y una ventana alta que daba a una parte de la habitación 4. No era una ventana grande, ni al nivel de los ojos de un adulto. Era casi como si la arquitectura lo hubiera olvidado. Pero para Lucía, ese día, se convirtió en una oportunidad. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salir de su boca. Miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie observando. El sonido de la lluvia ligera seguía resonando, pero ahora se mezclaba con el viento que golpeaba las ramas de un árbol cercano. Reuniendo valor, arrastró un pesado banco de cemento bajo la ventana. El esfuerzo le hacía doler los brazos, pero no se detuvo. Subió despacio, sintiendo cómo sus piernas temblaban no solo por el peso, sino también por el miedo. Mientras se equilibraba, apoyó las manos en la pared húmeda y estiró el cuello hacia la pequeña grieta del cristal, que estaba medio abierta para ventilar. A través de esta estrecha abertura, empezó a ver y oír más que nunca. Dentro, las luces estaban más bajas de lo habitual. Las cortinas rojas hacían que el ambiente fuera aún más cerrado. Los niños estaban en círculo, sentados en el suelo con los ojos cerrados. En el centro, de pie, estaba Alejandro. Habló en voz baja, pero con una firmeza que no dejaba lugar a preguntas. Lucía vio a Jimena entre los niños, con las manos apoyadas en las rodillas, el cuerpo encogido. Incluso con los ojos cerrados, era posible percibir la tensión en los hombros de la chica. La madre sintió una opresión en el pecho que casi perdió el equilibrio. Alejandro se acercó a ella, tan cerca que sus rostros estaban a pocos centímetros. Su voz, aún baja, se escuchaba a través de la grieta. Habló de la verdad en el cuerpo, dijo que, sin sentir miedo a la verdad, la escena nunca convencería al público. Los términos sonaban técnicos, pero el tono era duro. Insistió en que Jimena recordara algo que la hiciera temblar por dentro. Lucía vio claramente cuando su hija intentó retroceder un poco, recostando el cuerpo hacia atrás. Sin embargo, la profesora tocó suavemente el hombro de la niña, empujándola de nuevo a su posición, como si le dijera en silencio que no podía huir. La chica apretó las manos con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. La sangre de Lucía se heló. No había juego, ni preocupación por la fragilidad de un niño de 9 años. Había una presión emocional que nunca habría permitido si hubiera sabido que era así desde el principio. Mientras intentaba ver más, un escalofrío le recorrió la espalda. En cualquier momento, alguien podría venir y pillarla allí, en lo alto del banco, asomándose por la ventana. Y eso es lo que casi pasa. Un empleado del colegio que llevaba un cubo y un paño entró en la zona de servicio. Su voz cortó el aire. Dijo que esa parte del edificio estaba reservada, que no se permitía quedarse allí. Lucía se sobresaltó. Casi perdió el equilibrio y tuvo que agarrarse con fuerza al borde de la ventana para no caerse. Se levantó del banco con el corazón acelerado, las piernas temblorosas, sin saber si él había visto desde dónde miraba.
El hombre frunció el ceño, preguntó si necesitaba algo. Ella, intentando parecer tranquila, respondió que se había perdido buscando el baño. El empleado indicó el camino de vuelta al pasillo principal, aún sospechando. Mientras regresaba, la imagen de los niños en círculo, con los ojos cerrados, de Alejandro susurrando al oído de Jimena, seguía apareciendo en la cabeza de Lucía. La frase «sin verdad en el cuerpo no hay arte» se repetía dentro de ella como un eco negativo. Para su madre, estaba claro, lo que él llamaba verdad era miedo. Y el miedo no es una herramienta para usar con los niños como si fueran marionetas. Esa noche, Lucía no cerró los ojos. Se tumbaba junto a Jimena, que se movía inquieta, a veces murmurando frases de la obra. Con cada gemido de su hija, el corazón de su madre se apretaba. En ese pesado silencio, la mente viajó a noticias que ya había visto en televisión, en periódicos, en redes sociales. Casos de profesores descubiertos demasiado tarde, madres sospechosas y no escuchadas, historias de niños que durante años llevaron marcas invisibles de experiencias que nadie había tomado en serio cuando aún era momento de actuar. Miró al techo durante largos minutos, sintiendo el peso de todas las dudas. Pensó en cuántas veces se había preguntado si estaba exagerando. Pensó en las madres que se reían de su preocupación, en la coordinadora que hablaba de intensidad, como si eso justificara algo. Pensó en lo que había visto a través de la ventana, en el sonido de la voz de Alejandro exigiendo más miedo, en las manos blancas de Jimena, apretadas en puños. Una frase tomó forma dentro de ella, clara y definitiva. Si espero un ensayo más, puede que sea demasiado tarde. Desde ese momento, ya no hubo lugar para la duda. El monólogo interior de Lucía se convirtió en una decisión firme. A la mañana siguiente, incluso antes de que sonara el despertador, ya estaba despierto. Miró a su hija dormida, su rostro finalmente calmado durante unos minutos, y supo que ese sería el día en que todo cambiaría. Mientras preparaba el café, sus manos seguían temblando, pero ahora era una mezcla de valentía con miedo. Recordó de nuevo las historias de otras madres, las consecuencias de guardar silencio, el arrepentimiento que muchas cargaban por no haber confiado en su propio instinto. Se prometió a sí misma que no sería una de ellos. Llevaba a Jimena al colegio como cualquier otro día, pero dentro, cada paso se sentía más pesado. Abrazó un poco más fuerte a su hija en la puerta, olfateó su cabello, guardó ese momento como si fuera una despedida de todo un capítulo de la vida. No comentó qué haría más tarde. No quería que la chica llegara al ensayo ya cargando con el peso de la decisión de su madre. Cuando llegó el momento del ensayo, Lucía no se limitaba a merodear por los pasillos o mirar por las grietas. Esta vez su plan era más sencillo y al mismo tiempo mucho más arriesgado. Iría a la sala 4 en medio del ensayo, con o sin autorización, y entraría. No se iría sin saber, con sus propios ojos y oídos, lo que realmente le estaba ocurriendo a su hija en ese espacio. Esta historia no es para todo el mundo. Si estás aquí es porque quieres conocer la verdad detrás de los hechos, quieres entender hasta qué punto el instinto de una madre puede ver lo que los ojos distraídos no ven. ¿Estás listo para la revelación final? Lo que ocurra desde el momento en que Lucía decide abrir esa puerta mostrará que, a veces, hay que enfrentarse al mundo entero para proteger a un solo niño. El día del enfrentamiento llegó con una extraña sensación de normalidad. El cielo estaba despejado, el patio del colegio lleno de risas, el olor a aperitivos provenía de la cafetería. Por fuera, todo parecía igual. Por dentro, para Lucía, nada era igual que antes. Esperó, como siempre, a que los otros padres se despidieran y salieran del pasillo. Al principio no quería testigos. Cuando los niños ya estaban reunidos en la habitación 4 y comenzó el murmullo inicial del ensayo,
Caminó en silencio hasta el final del pasillo donde estaba la puerta. Acercó el oído al suelo como había hecho antes, pero ahora con una diferencia. Estaba lista para actuar. Dentro escuchó un grito bajo. Sonaba como la voz de Jimena, intentando contenerse. La voz de Alejandro llegó poco después, firme, diciéndole que aguantara para que la escena fuera perfecta. Había un silencio pesado alrededor, como si los demás niños contuvieran la respiración. Lucía intentó girar la manilla. Estaba cerrada con llave. Un escalofrío le recorrió la espalda. Llamó a la puerta, primero con cuidado, luego con más fuerza. El sonido resonó por el pasillo vacío. Dentro, las voces se detuvieron un segundo, sorprendidas. Cuando la puerta se abrió, la escena que encontró fue como un puñetazo en el pecho. Los niños estaban en el suelo, algunos temblando, otros con los ojos rojos. Jimena tenía lágrimas acumuladas en los párpados y respiraba con dificultad. Alejandro estaba muy cerca de ellos en el centro, con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si aún dominara la energía de la sala. Exigió que repitieran líneas de humillación y miedo, como parte de un ejercicio de verdad. Dijo que si no sintieran verdadera vergüenza, el público no creería la escena. Había un peso emocional que ningún niño de esa edad debería llevar. A ojos de Lucía, el tiempo parecía ralentizarse. Vio cada detalle de la escena. Un chico apretando sus propios brazos, como si quisiera abrazarse a sí mismo. Una chica con las manos planas en el suelo, los dedos marcando el suelo, como buscando apoyo. Jimena se acurrucó, con los hombros encorvados y el rostro caído. Sin pensarlo, corrió hacia su hija y la abrazó. Sintió el cuerpo de la chica temblar contra su pecho, un temblor profundo, como si viniera de dentro. Preguntó, con voz temblorosa, ¿qué estaba pasando allí? Alejandro intentó mantener la calma. Dijo que era solo un método, que el teatro requería que el niño sintiera miedo real para poder actuar con verdad. Dijo que muchos directores hacían esto, que era una técnica respetada. Intentó explicar que todo estaba bajo control, que nadie estaba siendo herido, que llorar formaba parte de la preparación. Pero Lucía podía ver, en las palmas de las manos de su hija, marcas de uñas, señales de que las había mantenido bien cerradas durante mucho tiempo. También vio la mirada perdida de otra chica que susurró, casi inaudiblemente, que ya no quería el castigo de la oscuridad. La frase cortó el aire como una cuchilla. En ese momento, cualquier explicación de método perdió su significado. Para Lucía ya no era arte, era crueldad. El instinto protector se apoderó por completo. Con voz llena de furia y amor, dejó claro que nunca volvería a encerrar a esos niños dentro, que ningún ejercicio real justificaba lágrimas y temblores de miedo en estudiantes tan pequeños. Lo que vino después de esta explosión de valor fue una sucesión de eventos que sacudiría a toda la escuela, a otras familias y especialmente la forma en que muchas madres empezaron a mirar la puerta cerrada detrás de la que estaban sus hijos. Antes de continuar, ayuda a llevar historias reales a quienes realmente se preocupan. Si quieres formar parte de esta misión de abrir los ojos de otras madres y familias, no olvides dar me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campana para que más personas tengan el valor de confiar en su propio instinto cuando algo en casa o en la escuela parezca demasiado mal para ignorarlo. El grito de Lucía seguía resonando en la habitación, mientras el pasillo empezaba a llenarse de pasos apresurados. Primero llegó una empleada, jadeando, con un montón de llaves en la mano. Detrás de ella, dos ayudantes de limpieza, con expresión asustada. Unos segundos después, la señora Marta apareció en la puerta, con el rostro tenso y las gafas resbalando un poco sobre su nariz. La escena que encontró
No coincidía con los coloridos carteles que adornaban el auditorio exterior. Lucía arrodillada en el suelo, abrazando a Jimena tan fuerte que parecía querer pegarla a su pecho, y los otros niños dispersos, algunos temblando, otros con lágrimas en la cara. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro intentó, por un momento, hablar como si aún estuviera al mando de la situación. Dijo que todo formaba parte de un ejercicio, que los niños estaban saliendo de su zona de confort, que llorar formaba parte del proceso artístico, pero ahora había testigos. Una de las chicas miró a la señora Marta con los ojos muy abiertos y antes de que la profesora pudiera continuar, susurró que ya no quería estar sola en la habitación oscura cuando cometió un error en su discurso. Fue como si se hubiera roto una presa. Un chico dijo tartamudeando que cada vez que alguien rompía el ambiente de la escena, Alejandro les hacía quedarse unos minutos en un almacén junto a la habitación 4, sin luz, como castigo, para aprender a sentir de verdad. Otro niño dijo que tenía miedo de contarlo en casa, porque la profesora dijo que sus padres no entenderían el arte y que podrían arruinar la obra si empezaban a hacer demasiadas preguntas. Lucía, aún de rodillas, señaló la dirección de la puerta lateral que casi nadie usaba. La voz tembló, pero salió firme. Exigió que abrieran el lugar desde donde hablaban los niños. Dijo que si ese espacio se usaba como parte de un método, todos allí tenían derecho a verlo con sus propios ojos. El empleado con el juego de llaves dudó. Miró a la señora Marta, buscando orientación. La coordinadora, aún atónita por los discursos que acababa de escuchar, hizo un signo afirmativo, como diciendo que no hay vuelta atrás. La mujer caminó hacia una pequeña puerta estrecha, casi oculta tras un panel con telas viejas y cajas apiladas. Al girar la llave, un olor a humedad y polvo viejo salieron al pasillo. Cuando la puerta se abrió por completo, el almacén reveló su verdadero rostro. Era un espacio pequeño, sin ventana, con paredes manchadas y suelo de azulejos. No había sillas ni señales de que este lugar hubiera sido preparado para uso pedagógico, solo unas pocas cajas y un banco de madera apoyado en el fondo. La lámpara colgada del techo era tenue, y sin embargo, al encenderla, dejaba las esquinas en una luz tenue. Lucía imaginó, con la garganta oprimida, cómo sería para un niño de 9 años quedarse dentro, solo, después de que le advirtieran que era un castigo por cometer un error en una escena. No era entrenamiento, era miedo, en su estado puro. Doña Marta se llevó la mano a la boca en shock. Hasta entonces podría haber imaginado que las preocupaciones de Lucía estaban exageradas, que la palabra castigo se había usado de forma simbólica. Pero frente a ese oscuro almacén y las confesiones de los niños, ya no había forma de relativizar. Miró a Alejandro, que seguía intentando mantener el discurso de que todo era parte de la metodología. La expresión del coordinador se endureció. Sin alzar la voz, pero con firmeza, pidió a la profesora que se apartara de los niños y esperara en la oficina hasta nuevo aviso. El trabajador clave, aún sin comprender del todo la magnitud del problema, condujo a Alejandro fuera de la sala. Salió repitiendo que le estaban malinterpretando, que las madres no entendían el compromiso con el arte, que eso acabaría con la obra. Pero por primera vez, nadie respondió. Dentro de la habitación 4, lo que quedaba era el llanto bajo de los niños y la respiración acelerada de Lucía. Miró a Jimena, a los ojos llorosos de su hija, a las marcas leves en sus palmas, y sintió una mezcla de dolor desesperado y alivio por estar allí, en ese momento, antes de que la situación continuara más. Unos minutos después, llamaron a la dirección. Las monjas encargadas del colegio entraron una tras otra con rostros serios, ojos intentando entender qué había pasado. Los niños, al principio tímidos, empezaron a repetir las historias. Hablaron del cuarto oscuro,
los minutos de castigo, las veces que Alejandro dijo que si se lo contaban a sus padres, todo se arruinaría y que no todo el mundo merece entender lo que pasa en el cine. Las palabras cayeron como piedras al suelo. Por cada frase "es solo método" que el profesor había usado en el pasado, ahora aparecían pequeños testimonios que mostraban el verdadero peso de ese entrenamiento. En poco tiempo, ya no era solo la palabra de Lucía contra la de Alejandro. Había varios niños, de diferentes edades, que describían sensaciones muy similares. Miedo a cometer errores, miedo a la oscuridad, miedo a hablar en casa y a que les llamaran débiles. El colegio, que antes se encontraba en la comodidad de un profesor galardonado, ahora se vio obligado a enfrentarse a un grave error cometido dentro de sus muros. La dirección no tuvo elección. Decidió llamar a la policía, registrar formalmente lo ocurrido y abrir una investigación sobre el uso de ese depósito y el tipo de práctica aplicada en las clases de teatro. Comenzaron las llamadas. Llamaron a los padres con prisa, algunos aún en el trabajo, otros en casa, sin imaginar lo que les esperaba. Cuando llegaron, encontraron una escena que nunca pensaron que verían. Empleados abatidos, monjas con expresiones preocupadas, niños abrazando a sus madres, algunos aún llorando. La noticia se difundió de boca en boca. El profesor de teatro había sido destituido y hubo informes de castigos y prácticas abusivas en los ensayos. Las reacciones fueron variadas, pero todas intensas. Hubo padres que, al principio, les costaba creerlo. Habían visto a Alejandro como un hombre carismático y dedicado, y la idea de que pudiera haber cruzado límites era difícil de aceptar. Otros, al escuchar las descripciones de sus hijos, empezaron a reconstruir comportamientos extraños que habían notado en casa, pero que, hasta entonces, solo habían atribuido a nerviosismo por la presentación. Para Lucía, cada mirada que recibía ese día tenía un significado especial. Algunos llegaron cargados de gratitud silenciosa, otros de vergüenza por haber dudado de ella al principio. Varias madres se acercaron, la abrazaron, preguntándole si Jimena estaba bien, si necesitaba algo. Respondió con frases sencillas, pero por dentro sintió que parte del peso que había cargado sola empezaba a compartirse. Desde ese momento, la historia dejó de ser solo sobre una madre y su hija y pasó a centrarse en toda una comunidad de padres que tuvieron que enfrentarse a lo ocurrido, nombrar lo que, durante mucho tiempo, estuvo oculto tras palabras hermosas como arte, verdad y compromiso. Para muchas de estas mujeres, escuchar a Lucía hablar con tanta firmeza sobre lo que veía, lo que oía, lo que sentía, era un shock y al mismo tiempo un espejo. ¿Cuántas veces ellos mismos no habían sentido que sus corazones se apretaran y sin embargo se habían quedado callados por miedo a parecer exagerados? ¿Cuántas veces han tragado preguntas por respeto a la autoridad de un profesor, un entrenador, un líder? En ese auditorio, en medio de la confusión, comenzó a nacer una lección profunda. El instinto maternal no es locura, no es un drama gratuito, no es un capricho. Es una alerta silenciosa que a menudo ve grietas donde el ojo distraído solo ve una superficie lisa. En los días siguientes, mientras Alejandro fue oficialmente destituido y comenzaron las investigaciones, la escuela tuvo que reorganizarse. Se programaron reuniones. Se llamó a psicólogos para hablar con los estudiantes, para ayudarles a poner en palabras lo que sentían, para explicar que llorar no era debilidad, que tener miedo a ese método era algo legítimo. Lucía, mirando a Jimena sentada junto a otros niños, escuchando a un psicólogo explicar que ningún tipo de entrenamiento justificaba encerrar a alguien en una habitación oscura, sintió una mezcla de dolor y esperanza. Le dolía saber que su hija había pasado por eso,
pero daba esperanza ver que finalmente los adultos a su alrededor reconocían la gravedad de la situación y se movilizaban para reparar, al menos en parte, el daño causado. Esta historia importa porque muestra que el peligro no siempre viene de un desconocido en una calle oscura. A veces se esconde tras una insignia respetada, una sonrisa amistosa, un puesto admirado dentro de una escuela. Y muestra principalmente que cuando una madre siente que algo va mal, no necesariamente está viendo demasiado. A menudo estás viendo lo que nadie más quiere ver. Durante los meses siguientes se produjeron consecuencias. Alejandro fue apartado de forma permanente de sus funciones en el colegio y se abrió una investigación para investigar abusos psicológicos graves y el hecho de que mantenía a niños encerrados sin autorización en un espacio totalmente inadecuado. La noticia se difundió por la ciudad, atravesó las colonias de Guadalajara, apareció en la radio local y en reportajes de portales de noticias. Los padres de otras escuelas empezaron a preguntar más, a observar más de cerca las actividades extracurriculares de sus hijos. En la propia escuela de Jimena se programaron reuniones especiales con familias de varias colonias, desde Tlaquepaque hasta Roma, pasando por barrios más populares y también por zonas más céntricas. En estas reuniones, psicólogos, pedagogos e incluso abogados explicaron cuáles eran los límites éticos en las prácticas educativas, cuál era la diferencia entre disciplina y abuso, entre desafío saludable y violencia emocional. Jimena, a su vez, inició un proceso de terapia infantil. Al principio fue difícil. No quería hablar mucho, cambió de tema, dijo que prefería dibujar. El terapeuta entendía el tiempo del niño y utilizaba precisamente estos dibujos para acceder, poco a poco, a lo que estaba atrapado dentro. Apariciones de pequeñas ventanas, puertas cerradas, habitaciones sin luz empezaron a aparecer en los papeles. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió. Jimena empezó a hablar más. Contó los días en que sentía ganas de salir corriendo de la habitación 4, pero tenía miedo de que la llamaran débil. Habló de las veces en que, en el oscuro almacén, imaginó a su madre apareciendo de repente para llevársela, aunque sabía que solo era un sueño despierto. Con cada sesión, desconectaba el miedo del cuerpo hasta que se hacía más ligero. En casa, la transformación fue lenta pero visible. Al principio, todavía dormía con la luz encendida. Seguía despertándome asustado por los ruidos de la calle. Pero pronto volvió a sonreír con más facilidad, jugando con las muñecas, inventando diálogos que ahora eran ligeros, divertidos, sin sombra de castigo. Un día cogió una sábana, la ató a la ventana del salón como una cortina improvisada y llamó a su madre para que viera una obra de teatro propia. Era una historia sencilla, sin mucho hablar, pero para Lucía era una señal clara de que su hija estaba recuperando el espacio del teatro, esta vez en un lugar seguro, su propio salón. Lucía, por su parte, no se conformaba con cuidar solo su propio dolor y la recuperación de su hija. Sentía en el fondo que con su actitud había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Empezó a acercarse a otras madres en el colegio, especialmente a aquellas que también habían notado signos diferentes en sus hijos, ya fuera en ese juego o en otras actividades. En lugar de dejar que el tema muriera con el tiempo, propuso reuniones periódicas entre madres, padres y tutores para hablar sobre señales de advertencia, temblores constantes, pesadillas recurrentes, miedo a ciertos adultos, cambios repentinos en el comportamiento. Estas reuniones, que al principio contaban con poca gente, crecieron. En una sencilla sala de reuniones, con sillas de plástico y una pizarra, muchas mujeres empezaron a compartir en voz alta historias que nunca habían contado. Hablaron de profesores que gritaban demasiado, entrenadores que se daban con fuerza,
hasta el punto de hacer vomitar a los niños de nerviosismo, familiares que trataban ciertos partidos como normales, cuando en realidad dejaban marcas profundas. Lucía escuchaba, la acogía, contaba su propia experiencia sin ponerse en el lugar de una heroína, sino de alguien que simplemente ya no podía ignorar su propio corazón. Siempre repetía que no es fácil enfrentarse a todo un colegio, lo cual da miedo, da vergüenza, te dan ganas de volver. Pero también dijo que cuando miras a los ojos de un niño lleno de miedo, aparece el valor, aunque la voz temblorosa intente interponerse. El legado de esa historia se midió no solo por la destitución de Alejandro o por el proceso en curso, sino también por la forma en que las familias comenzaron a comportarse. Los padres aprendieron a hacer preguntas con calma, pero con firmeza. Las madres empezaron a escribir lo que veían, a mantener mensajes sospechosos, a hablar más con sus hijos sobre cualquier actividad que implicara puertas cerradas, cuartos oscuros, secretos. 1, 2, 3 años después, el colegio de Jimena ya no era el mismo. Sufrió reformas físicas y emocionales. Las puertas de algunas aulas que antes siempre estaban cerradas, ahora se mantienen abiertas durante las clases extracurriculares. Se instalaron cámaras en pasillos estratégicos, no como forma de vigilancia punitiva, sino como garantía de transparencia. Se contrataron nuevos profesores, ahora con especial cuidado en la selección, teniendo en cuenta no solo el currículo técnico, sino también referencias sobre la postura con los niños. Jimena, ahora un poco mayor, seguía en terapia de seguimiento, pero ya no temblaba cuando alguien hablaba desde el escenario. Al contrario, en algunos eventos escolares, ella misma se ofrecía a leer textos en público, esta vez con la certeza de que nadie la obligaría a sentir miedo para ser convincente. Cuando se le faltó una palabra, se rió, respiró hondo y continuó. Este pequeño gesto para Lucía valía más que cualquier premio teatral. Era la prueba viviente de que su hija ya no era rehén de ese método ni del recuerdo de la habitación oscura. Lucía, a su vez, se convirtió, sin darse cuenta, en una referencia entre muchas mujeres de la región. Era habitual que alguien se acercara al final de una reunión de padres y dijera en voz baja que había encontrado la fuerza en su historia para cuestionar algo en su propia casa o en el colegio de su hijo. En cada una de esas conversaciones, recordaba el día en que se sintió sola, exagerada, casi disculpándose por sentirse demasiado, y agradeció, en silencio, no haber guardado silencio. Lucía nunca imaginó que una sala de teatro dentro de un colegio católico en Guadalajara pudiera ocultar tanto miedo tras cortinas rojas y paredes llenas de carteles coloridos. Durante semanas, dudó de su propio corazón. Escuchó a otras madres decir que era exagerado. Soportó noches sin dormir, escuchando la respiración agitada de Jimena a su lado y preguntándose si no estaría viendo monstruos donde solo había escenario y fantasía. Pero cada temblor en las manos de su hija, cada mirada fugaz tras los ensayos, cada palabra sobre castigo, era como una advertencia insistente de algo que no podía seguir fingiendo no ver. Cuando por fin abrió la puerta del aula 4, y vio a esos niños en el suelo, con miedo en los ojos, y a su propia hija intentando ser fuerte para agradar al profesor, Lucía sintió una mezcla de temor y valor subirle por el pecho. En ese momento comprendió que no necesitaba más pruebas para actuar. Bastaba con mirar el rostro de Jimena, pálido y húmedo de lágrimas, para saber que la situación había superado cualquier límite aceptable. Lo que Alejandro llamó método fue, en realidad, un juego cruel con el miedo a los niños pequeños, encerrados, obligados a soportar la oscuridad, la humillación y la presión en nombre de un supuesto realismo en la obra. Cuando se enfrentaba al maestro delante de todos, Lucía no hablaba solo como contable, como mujer, como residente de una colonia tranquila.
Hablaba como una madre que descubría su propia fuerza al ver que la seguridad de su hija estaba en peligro. Y al ver a otros niños empezar a contar historias similares, se dio cuenta de que su actitud había roto un pesado silencio que pesaba en muchos corazones pequeños. Era doloroso, sí, ver llegar a la policía, ver al colegio admitir que no veían lo que ocurría dentro, acompañar a su hija en sesiones de terapia para curar el miedo a la oscuridad y el temor a las puertas cerradas. Pero, poco a poco, la casa volvió a tener risas de verdad. Jimena volvió a jugar al teatro en el salón, usando sábanas como cortina, inventando líneas ligeras, sabiendo que en cualquier momento podría correr a los brazos de su madre. Lucía aprendió, de primera mano, que el instinto maternal no es exageración. Es una alarma silenciosa que Dios pone en el corazón de toda madre para proteger a sus hijos. Hoy, cuando se reúne con otras mujeres en el colegio para hablar sobre señales de peligro, siempre repite la misma frase sencilla, mirando a cada una a los ojos. Si se te aprieta el corazón al ver el miedo de tu hijo, escucha. A veces, lo que empieza con un simple temblor durante un ensayo puede ser el empujón que necesitas para salvar toda una vida. Esta historia deja una pregunta que merece la pena llevar contigo de por vida. ¿Cuántas veces has sentido tú, como madre, abuela o tutora, una incomodidad en el pecho, una advertencia silenciosa, y has decidido quedarte callada para no molestarte? ¿Y si precisamente en esos momentos hubiera una oportunidad de evitar un dolor mayor? El caso de Lucía demuestra que no hay que esperar a una gran prueba para actuar cuando se trata de la seguridad emocional de un niño. Un cambio de mirada, una pesadilla repetida, un temblor insistente, pueden ser más que detalles. Pueden ser el primer grito de ayuda. Al mismo tiempo, esta historia no es una invitación al miedo constante, sino a la atención amorosa. No se trata de ver el peligro en todo, sino de no ignorar lo que insiste en apretar el corazón. Se trata de entender que confiar en los profesores, las escuelas y las instituciones es importante, pero nunca debería ser más importante que confiar en lo que ves y sientes cuando miras a tu hijo en casa. Cuando algo no cuadra, cuando el comportamiento cambia sin explicación, cuando la alegría da paso a un silencio pesado, quizás sea hora de hacer preguntas, aunque el mundo a tu alrededor diga que estás exagerando. Antes de pensar en irte, respira hondo y date cuenta de cuánto ha mostrado esta historia fortaleza, vulnerabilidad y amor. Historias como la de Lucía y Jimena no existen para causar miedo, sino para fortalecer a quienes escuchan, para recordar a quienes les escuchan, y sobre todo, recordar que no estás solo cuando decides proteger a quien amas, aunque al principio nadie más lo entienda. No salgas. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo en nuestro canal, que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos descubriendo historias que tocan el corazón. Historias de madres que, como Lucía, encontraron el valor en medio del miedo y cambiaron el destino de sus familias. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima historia emocionante, que quién sabe puede que sea justo la palabra que necesitabas escuchar hoy para confiar un poco más en lo que tu propio corazón lleva mucho tiempo intentando decir.